deliciosas enchiladas suizas, fáciles de hacer y deliciosas. Empezamos con la receta. Para esta receta necesitamos una pechuga de pollo, un diente de ajo, un pedazo de cebolla, 3/4 de cucharada de sal en grano y 1,5 litros de agua. Para la salsa vamos a necesitar 3 ramitas de cilantro, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, un chile verde o al gusto, 7 hojas de epazote, una taza de crema, 750 gramos de tomates verdes, un chile poblano asado, 1/4 de cucharadita de comino entero, media cucharadita de sal fina, una cucharadita de aceite y pimienta al gusto. También vamos a necesitar 150 gramos de cualquier queso que gratine, 10 tortillas de maíz y cantidad necesaria de aceite para freír las tortillas. Lo primero que hacemos es cocer las pechugas de pollo. Las ponemos en una cacerola, agregamos la cebolla, el diente de ajo, la sal y 1,5 litros de agua. A continuación la llevamos a la estufa. Ya que empezó a hervir, le retiramos la espuma. Lo dejamos a fuego medio y dejamos que siga hirviendo por 30 minutos. Por otro lado, también ponemos a cocer los tomates junto con el chile verde. Y una vez que cambiaron de color, le apagamos a la estufa. Los retiramos para que se vayan enfriando y los reservamos. Ya que se terminó de cocer el pollo, retiramos las pechugas para que se vayan enfriando y después deshebramos el pollo. Del caldo que tenemos aquí vamos a ocupar medio litro para la salsa. Mientras el pollo se enfría, vamos a preparar la salsa. En el vaso de la licuadora colocamos los tomates, los cuales ya están fríos. También ponemos el chile serrano que se coció junto con los tomates. Ponemos el chile poblano asado, el ajo, la cebolla, las hojas de epazote, el cilantro, la taza de crema, los cominos, la sal y la pimienta. A continuación lo licuamos. Tenemos lista la salsa, ahora la reservamos. Ya que se haya enfriado un poco el pollo, lo desmenuzamos. De aquí nos va a sobrar para que lo ocupemos en otro platillo. Amigos, aprovecho para invitarlos, si son nuevos por aquí y el contenido de mi canal les gusta, los invito a que se suscriban, que me dejen sus comentarios, a mí me va a dar mucho gusto. Y bueno, ya terminamos de deshebrarlo, ahora vámonos a la estufa. Tenemos aquí en la estufa ya una cacerola, ya la puse a calentar y le vamos a poner la cucharadita de aceite. Esto es opcional, este paso lo pueden omitir o si no nada más le agregan un chorrito, en este caso le estamos poniendo la cucharadita de aceite. Y aquí mismo vamos a poner la salsa que licuamos. Y el medio litro de caldo de pollo que reservamos lo vamos a poner aquí dentro del vaso de la licuadora para bajar todo lo que tenemos y aprovechar todo. Se lo agregamos a la salsa y la dejamos a que empiece a hervir. Ya va a empezar a hervir la salsa, le movemos un poco para que todo se integre. Para mí así está bien de sal, pero si ustedes consideran que le hace falta, aquí es el momento de ponerle. Vamos a dejarla que termine de hervir por 10 minutos y le bajamos el fuego al mínimo mientras vámonos a freír las tortillas.
Ya tenemos el sartén caliente, le ponemos un poquito de aceite y freímos las tortillas. Las vamos poniendo sobre un papel absorbente. Hacemos lo mismo con todas. Miren cómo va. Está perfecta, no debe estar tan espesa ni tan líquida. Le apagamos y ahora sí vámonos a armar las enchiladas. Tenemos aquí un refractario, el pollo deshebrado, las tortillas, el queso rallado y un poco de crema. Esta crema olvidé mencionarla en los ingredientes. Son como 3 o 4 cucharadas. Ahorita vamos a encender el horno a 180 grados centígrados. O si tenemos grill en el horno podemos usarlo y se va a gratinar, va a quedar un poquito dorado. Esto es al gusto. Ponemos una tortilla y la vamos rellenando. Formamos un taco, lo presionamos ligeramente para que no se abra y lo acomodamos. Terminamos de acomodar los tacos. Aquí puse de este lado 2 porque ya no cupieron. Y le vamos a poner la salsa encima. Esta cantidad de salsa que tenemos tiene un rendimiento hasta de 12 o 13 enchiladas. Va a sobrar un poco de salsa, pero a mí me gusta servir las enchiladas con un poco de salsa para que no queden muy secas. Ya que terminamos de ponerle la salsa, ahora le vamos a poner crema. Esto es al gusto. Yo le voy a poner como 4 cucharadas. Y la distribuimos. Y encima ponemos el queso. Las llevamos al horno por unos minutos hasta que el queso quede gratinado. Yo ahorita las voy a poner bajo el grill para que el queso quede un poquito dorado. Regresamos. Ya las sacamos del horno. ¿Verdad que se ven fantásticas? Huele delicioso. Ahora vamos a servirlas. A mí me gusta servirlas con un poco de salsa para que no queden secas. Y aquí encima ponemos las enchiladas. Voy a servir 3. Están muy calientes, así es que con mucho cuidado. Y miren qué belleza. Ahora sí, a disfrutarlas. Amigos, es así como hemos llegado al final de nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, los invito a que me regalen un like, a que se suscriban y recuerden compartirlo en sus redes sociales. Nos estamos viendo pronto en una nueva receta. Bye.